Buenas tardes, mi nombre es Merlina Espalma, estudiante de la Universidad Bicentenario de Aragua, Grupo Createch Charallave. En esta oportunidad es para realizar el video sobre las extinciones de las obligaciones, materia obligación 4, impartida por la profesora Oulomar Urquiola. Las extinciones de las obligaciones son actos jurídicos que producen la liberación del obligado de la obligación contraída. También tenemos que las extinciones son actos jurídicos que producen la liberación del obligado y de la obligación contraída. Tiene lugar el extinguir la obligación, que es por ello que se toma en cuenta como modo de extinguir las obligaciones, y se extinguen por el pago o cumplimiento de la pérdida de la cosa, debido a por la condonación de las deudas. Todo esto establecido en los artículos de 1282 al 1297 en nuestro Código Civil. Tenemos que las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento de la pérdida de la cosa debida, por la condonación de la deuda y por la confusión de derechos acreedor. También tenemos que los modos de extinguir las obligaciones son aquellos actos hechos mediante los cuales las obligaciones desaparecen de la vida jurídica. La forma de extinción de las obligaciones, el pago, pero pueden ser en otras series de causas. El artículo 1282 dispone que las obligaciones se extinguen por los medios a que se refiere en este capítulo y por lo demás que establezca la ley. También tenemos que a partir del 1282 hasta el 1297 se encuentran formas de extinción de las obligaciones, comenzando por el pago, que puede ser hecho por toda persona que tenga interés en ello y aún por un tercero que no esté interesado, con tal que obre en nombre y descargo del deudor. Tenemos los efectos de pago, que son los efectos ordinarios, que viene siendo el pago total y el pago parcial. El pago total extingue la obligación y todo lo que constituye sus accesorios. Y el parcial se extingue la deuda solo por la parte correspondiente y hay una liberación parcial de la deuda. El efecto extraordinario, pago de subrogación a tercero, que paga un acreedor, asume la titularidad tanto de los derechos de crédito que poseía contra el deudor como las garantías que aseguraban ese crédito. El efecto accidentales, que es oferta de pago y depósito que se producen cuando el acreedor se niega a recibir el pago, puesto que el deudor obtiene su liberación mediante el procedimiento de la oferta real. También tenemos que la novación se trata y están establecidos en el artículo 1314 al 1316 y el 1320 al 1324 del Código Civil, que se verifica en el numeral 1 cuando el deudor contrae con su acreedor nuevas obligaciones de sustitución de la anterior, la cual queda extinguida. Cuando un nuevo deudor se constituye al anterior, dejando al acreedor de este libre de sus obligaciones. Y de tercero, cuando en fuerza de nuevas obligaciones, un nuevo acreedor se sustituye al anterior, quedando libre el deudor. En el artículo 1315 de nuestro Código Civil, la novación no se presume, es necesario que la voluntad sea efectuada, aparezca claramente en el acto. Tenemos como clase de novación la novación objetiva y la novación subjetiva. La novación objetiva recae sobre el numeral 1 del artículo 1314 del Código Civil, cuando el acreedor contrae con su acreedor nuevas obligaciones y sustitución de la anterior, la cual queda extinguida. Un ejemplo de ello puede ser que deciden poner fin a un contrato de construcción por una letra a existir entre dos personas. La diferencia sobre una y debe pagarla sobre la otra. Esto bien puede ser como la construcción de una vivienda. Y la novación subjetiva, que produce cambio de los sujetos en las relaciones, sea el deudor o sea el acreedor, y recae sobre el numeral tercero y cuarto del artículo 1314, que nos indica en el numeral tercero y cuarto que cuando es fuerza de nuevas obligaciones, un nuevo acreedor se sustituye al anterior, quedando libre el deudor
con este. Hay que cumplir unos requisitos que vienen siendo la existencia de una obligación anterior, tiene existencia de una obligación nueva distinta de la primera, y la voluntad o intención de innovar. Cumple con unos efectos jurídicos que es extingue la obligación anterior, efectos liberatorios y surgimiento de una nueva obligación. La delegación en los artículos 1317, 1318, 1323 y 1325 de nuestro Código Civil venezolano, estableciéndonos que en el artículo 1317 la delegación por la cual el deudor designa al acreedor otro deudor al cual se obliga hacia el acreedor no produce novación. Tenemos que la condonación, que es un acto de liberar del acreedor que supone el perdón de la deuda. La confusión, que es los derechos del acreedor y el deudor, y se produce cuando la misma persona reúne los conceptos acreedor y deudor. La compensación existe en las deudas concurrentes cuando dos personas son recíprocamente acreedores y deudores principalmente, la cual una de ellas por derecho propio. Tenemos el modo de extinción especial, que como la muerte, la condición resolutoria y el término resolutorio respectivamente. Tenemos el modo involuntario, que son ajenos a la voluntad de las partes, la prescripción, causa extraña no impune o la muerte. Tenemos que el modo de extinción de las obligaciones generales es el pago, la confusión, prescripción y la novación. De modo de extinción directo son los que inciden sobre un elemento generador de las obligaciones, pero la extingue de manera inmediata, que viene siendo el pago completo de la obligación. Los modos voluntarios que dependen de la voluntad de las partes, viene siendo por pago, donación en compensación, remisión de deudas, mutuo disenso. Y modos indirectos que son los que inciden sobre los elementos generadores de la obligación y por ende extingue la resolución, mutuo disenso y renovación. Las causas. ¿Quién puede pagar? El deudor no es el único que puede extinguir la deuda mediante el pago. ¿A quién se paga? Se puede realizar el abono al acreedor y también a un representante del mismo, que viene siendo, que son a veces los llamados apoderados. ¿Dónde se paga? Si no se ha establecido nada, lo normal es el domicilio del deudor. ¿Cuándo se paga? Si se ha comprometido un tiempo para cumplir el pago, hay que surgirlo. En caso contrario, el acreedor puede reclamar la deuda en cualquier momento. ¿Y cómo se paga? Se trata de satisfacer lo debido y se denomina datio insoloqui. Pérdida de la cosa debida. El deudor se compromete a dar algo en concreto. En el artículo 1182 de nuestro Código Civil se establece que quedará extinguida la obligación que consista en entregar una cosa determinada cuando éste se perdiere o destruyere sin culpa del deudor y antes de haber constituido en mora. Condonación de la deuda. Tipo de condonación: voluntaria, forzada, inter vivos, mortis causa, total y parcial. En el artículo 1187 de nuestro Código Civil se refiere al acto jurídico mediante el cual un acreedor comunica su voluntad de extinguir total o parcialmente su derecho de crédito, por supuesto sin nada a cambio. Confusiones de los derechos de acreedor y deudor. El artículo 1192 de nuestro Código Civil son muchos los motivos que causa la confusión. La subrogación a un derecho, a una obligación, a un contrato, la sucesión o la donación. En compensaciones, cuando existan dos deudas de las cuales sus titulares son un par o el deudor y acreedor. De esta forma se evita incurrir en un pago duplicado y la obligación se extingue. Y viene reflejado en el artículo 1195 de nuestro Código Civil. Condiciones para su efectividad: cada uno de los obligados debe estarlo principalmente, siendo también acreedor principal del otro. Debe ser de deudas vencidas, liquidadas y exigibles.